Eh, Estamos ya en la semana 11, una semana que hace que termine nuestro curso de logística integral. Ya hay también con ustedes unos acuerdos de los cuales se terminan esta semana. Entonces, hemos validado múltiples aspectos de lo que era logística integral. Hoy vamos a cerrar con dos temitas, digamos que en uno, que es el transporte multimodal y la logística inversa. Entender estos dos aspectos y ya ir cerrando al final con algo de lo que es la logística en el comercio internacional. Digamos que hace parte de los temas propuestos para esta sesión. Veremos el transporte multimodal, qué es, cuáles son las características, tipos de transportes, ventajas y algunas desventajas. Esa logística de transporte multimodal, la que me indica que podemos ser eficientes a través de la utilización de diferentes medios o diferentes tipos de transporte. Eso es buscar eficiencia. No siempre casarnos con, no es que yo tengo que llevar en avión, sí, porque sí. No, pero existen más medios de transporte. ¿Por qué no lo envías por agua, por mar? No, es que yo no tengo que llevar en avión de una ciudad. ¿Por qué no intentas enviarlo por tierra? Entonces, esa combinación de diferentes tipos es lo que constituye el transporte multimodal. ¿Pero qué es? Decimos que por multimodal podemos entender que involucra distintas maneras, o distintas formas o distintos modos de transportar. Eso está en logística del transporte multimodal. De pronto habrá la prestación de un servicio, la comercialización de un producto que necesite sí o sí la combinación para ser competitivos, sí o sí la combinación dado la topografía, dado el tipo de producto, en fin. Pero eso es un transporte multimodal. Conoceremos más sobre sobre este tipo de logística, los beneficios y algunas características. El transporte multimodal es el uso de distintos medios de transporte, como ya lo dije, para llevar a cabo el envío de materiales, insumos o productos de forma rápida y de forma eficaz. Es decir, el transporte multimodal está dado para buscar la eficiencia, eficiencia en tiempo y eficiencia en costos. Partamos de ahí. Siempre que hablemos de un transporte multimodal, de poder combinar diferentes medios de transporte o tipos de transporte, lo hacemos para ahorrar tiempo y para ahorrar costos. ¿Listo? Hasta ahí es claro. Ahorrar tiempo y ahorrar costos a través de la combinación de diferentes maneras de transportarlo. Entonces, la logística de transporte multimodal consistirá en todos aquellos procesos que deben gestionarse para asegurarnos que la mercadería llega de manera eficiente, pronta, eficaz, como decíamos, desde el punto de partida hasta el punto de destino de manera bajo esa eficiencia. Entonces decimos que el transporte multimodal es el uso de ¿qué? De distintos medios de transporte para llevar a cabo el envío, bien sea de materiales, bien sea de insumos, bien sea de productos o de mercancías, bajo esa forma eficaz. Así entonces, el transporte multimodal es un tipo de transporte combinado que intervienen por lo menos dos medios de transporte. Entonces uno dice, bueno, y si va en buque y termina y después lo hacen un transbordo de esa mercancía o una transferencia de esa mercancía hacia un camión, sí, eso ya son dos tipos de transporte, ya se habla de transporte multimodal, no necesitamos hablar de, qué sé yo, 20 medios de transporte, ¿no? Con solo dos ya estamos hablando de que es un transporte multimodal. Y entonces decimos que el operador se encarga de articular los diversos medios de transporte para realizar una entrega puerta a puerta. Vamos a ver este ejemplo. Imagínense que hay un producto comprado en Miami y que lo necesitamos en Bogotá. De Miami sale en un barco, o en un buque, perdón, en un buque de carga a través de lo que conocemos como un medio o tipo de transporte marítimo. Que ese producto que salió de Miami llega a Barranquilla en el buque. En Barranquilla lo transportan a través de una barcaza por medio fluvial. Aquí es importante ver que hasta ahí llega a Puerto Berrío. Solo va un transporte marítimo por buque
y un transporte por barcaza a nivel fluvial. ¿Los dos son por agua? Sí, pero son tipos diferentes de transporte. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de que hay un transporte multimodal. Hasta ahí. Si la entrega fuera en Puerto Berrío, ya hay un transporte multimodal. De Puerto Berrío decimos que sale en un ferroviario, es decir, por tren, transporte ferroviario, hacia Medellín. En Medellín llega, es embarcado en un camión por transporte terrestre, obviamente, hasta Bogotá. Y uno dice, profe, ¿y transporte ferroviario y terrestre no son terrestres los dos? Sí, pero se cuentan como diferentes tipos de transporte, por lo tanto, es un transporte también multimodal. Si fuera desde Puerto Berrío solo hasta Bogotá, utilizando esos dos medios de transporte, también sería transporte multimodal. ¿Por qué? Dice cuáles son las características. Una, emplear más de un tipo de transporte para el traslado de mercancías. Emplear más de uno, ya es un transporte multimodal. El transporte multimodal puede darse tanto a nivel nacional como internacional. No necesariamente tiene que ser entre dos o más países y tampoco necesariamente tiene que ser dentro del país. En las dos se puede presentar. Aquí la condicional es que haya el uso de dos o más tipos de transporte. Entonces, el transporte multimodal dice que combina transportes de distintos tipos. Por ejemplo, terrestres, marítimos y aéreos. También puede combinarse transportes dentro de un mismo tipo. Como les decía, acá en esta, perdón, desde Miami hasta Puerto Berrío, solo se utilizó un buque y una barcaza y sin embargo no deja de ser un transporte multimodal. Utilizamos dos medios de transporte. Y el transporte de mercancías puede realizarse utilizando un solo contrato de ruta, es decir, un operador logístico. En el transporte multimodal encontramos uno de los tipos que es el transporte marítimo. Obviamente que es el transporte por mar y consiste en hacer uso tanto de minibuques de carga para recibir mercancías de puertos pequeños, como de buques de gran tamaño o de gran envergadura para trasladar las mercancías en viajes intercontinentales. Ese es el transporte marítimo. Viene el transporte, el transporte terrestre, que es el que involucra carretera y ferrocarril. Los dos tipos de transporte. Esos son los transportes terrestres. Existen múltiples países donde el transporte todavía por ferrocarril de materiales como recursos mineros suele ser más barato y eficiente en el transporte de carretera que por carretera. Hoy en día, a pesar de que estemos a portas de la logística 4.0, si ustedes recuerdan, nosotros empezamos este curso diciendo la logística es un aspecto competitivo, el cual cada vez debe estar más adherido a las necesidades industriales, y estamos hablando de industria 4.0, tenemos que hablar de logística 4.0 también. Pero a pesar de esto, vea que el ferrocarril todavía es utilizado en algunos países, ¿sí? Para el transporte de algunas mercancías. Debido a esto, entonces suele usarse el transporte en ferrocarril hasta cierto punto y luego es complementado con transporte por carretera. Transporte aéreo. Sin duda, la opción más rápida, pero también la más cara. Su principal ventaja es la disponibilidad y su rápido tránsito de las entregas, y puedes enviar cualquier mercancía a cualquier parte del mundo hasta en un día nomás. Pero en el transporte aéreo tenemos el problema del costo. Entonces, hay una decisión que tomas. Entonces, yo puedo decirle, bueno, Iván, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer un producto desde Alemania. Lo necesitamos urgente. Por avión nos vale $500,000 y por transporte marítimo nos vale $100,000. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos decisión con base a las necesidades, a los recursos y a la disponibilidad que tengamos. Pero ese transporte aéreo tiene su costo, ¿sí? Pero entonces te dicen, listo, vale $500,000, pero está en 2 días. O vale $100,000, pero está en 1 mes y medio. ¿Qué decides? Hace parte de la relación que puede haber costo-beneficio. ¿Listo? Viene las ventajas de transporte multimodal. Se reducen los plazos de transporte, obviamente.
Siempre, siempre y siempre que utilicemos el transporte multimodal va a ser para obtener beneficios, no para tener inconvenientes. El transporte, entonces, un beneficio es reducir plazos de transporte. Hago una combinación para reducir plazos. Hago una combinación de transportes para reducir costos. Los dos principales objetivos, reducir tiempos y reducir costos. Y se reducen los tiempos también de carga y de descarga con un valor agregado porque ya está planificado para que sea el transporte utilizando diferentes tipos. También es una ventaja que disminuye la tasa de robos y de daños, pues una de las grandes ventajas del transporte multimodal es que las primas de seguro son mucho menores y esto brinda competitividad a los exportadores. Entonces, hay una transferencia de responsabilidad, alguien tiene la custodia de esas mercancías y obviamente que eso garantiza algo la disminución de tasa de robos y daños. Y simplificación de documentos requeridos. Cuando hay un solo contrato, por ejemplo, con un operador logístico para traer desde Alemania hasta Bogotá un producto, como decíamos en el ejemplo, ese operador logístico se va a encargar de absolutamente todo. Él recoge en Alemania y me entrega el producto en Bogotá. Y bajo esas condiciones, pues él es el responsable, él es el que tiene la custodia y él es el que procura que ese producto llegue tal cual como fue pactado comercialmente el servicio de transportarlo. Entonces, vemos que aunque tiene bastantes ventajas el transporte multimodal, también, como todo, tiene sus desventajas. Una, que hay mayores requerimientos de seguridad. ¿Adivine por qué? Porque utilizar diferentes tipos de transporte, pues va a ser mucho más fácil que alguna autoridad o algún terminal o en un puerto o en carretera lo inspeccionen la mercancía, ¿cierto? Hayan más inspecciones. No es igual traer desde un avión, desde Alemania hasta Bogotá el producto, que decir, oiga, viene en buque viene hacia un camión, desde ese camión viene por carretera, es más sometido a inspecciones. Y cuando hay más inspecciones hay retrasos, cuando hay más inspecciones de pronto hay algún tipo de afectación al producto, cuando hay inspecciones de pronto hay, no sé, algún inconveniente que surja, entonces es mucho más complicado. Y hay unas limitaciones legales. Algunos transportes o unos productos en particular están limitados para ser transportados por tierra sobre todo. Ese transporte, digamos que viene a ir también integrando, ya para cerrar lo que es la logística integral, algo que se conoce como la logística inversa. ¿Qué es la logística inversa? Es el proceso de la planificación, la implantación y control eficiente del flujo efectivo de costos y almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como de la información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen. ¿Qué acabo de decir? Acabo de decir que la logística es la que va desde un punto de origen a donde va a ser consumido el producto, la logística. Pero la logística inversa es totalmente contraria. Es la que va, mire aquí dice, la que va desde el punto de consumo hasta el punto de origen. O sea, en un sentido contrario, en contravía. Eso se llama logística inversa. Y uno dice, oye, ¿y por qué se va a enviar desde el punto de donde lo van a consumir hasta donde fue producida, por ejemplo? Porque resulta que se puede hacer una devolución por reciclaje, por disposición de residuos, por producto no conforme. Cualquiera de esos hace que si nosotros compramos un producto y ese producto salió defectuoso, pues yo puedo decir al cliente, venga y recoja su producto porque no sirve y respóndame por un producto bueno, ¿sí? Entonces, él tendrá que, como proveedor, tendrá que disponer todo un recurso logístico para venir, recoger el producto y llevarlo a la planta. Eso se llama logística inversa. Entonces, la logística inversa, como concepto, incluye no solo el transporte del producto usado desde el usuario final al productor, sino también la transformación de los productos retomados en productos nuevamente utilizables. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver este esquema rápidamente. Pensemos en que hay una materia prima, ¿sí? Como todo proceso, por lo menos manufacturero o industrial, empieza con una materia prima. Hay un suministrador de componentes. ¿Hacia quién? Él lo suministra hacia el fabricante.
El fabricante produce y lo distribuye. Llega hacia un vendedor, de ese vendedor llega al cliente y en el cliente pueden ocurrir varias cosas. El cliente puede que lo utilice, pero nosotros tenemos que darle una disposición final. Profe, ¿y cuándo qué es la disposición final? Por ejemplo, si usted tiene una empresa de autoservicio, el lubricante que se le quita se le extrae a los vehículos, ese aceite para ponerle uno nuevo, debe tener una disposición final, una disposición bajo unos términos legales. Y yo le puedo decir al distribuidor, hombre, yo le vendo el aceite y no se preocupe por el que usted haga recambio, que yo lo recojo. ¿Eso qué es? Logística inversa. Prestar ese servicio como un servicio adicional para una disposición es logística inversa. Pasa lo mismo, no sé, con temas de reciclaje. Te voy a dar 100 toneladas de acero, pero todos los retales que te salgan, los desperdicios, yo te los recojo como chatarra. Y esa chatarra, yo pues te hago un reconocimiento económico, pero ¿viene qué? Eso se llama la logística inversa. Y aquí es donde decimos que del cliente llega a un vertedero o a un recogedor y ahí, dependiendo del tipo de producto, entra un desensamblaje o una clasificación. Si es chatarra, toca clasificarla. Si es aceite, se tendrá que clasificar. Si es equipos, no sé, de cómputo, tendrá que entrar a un desensamblaje para separación de piezas. Hay una reutilización o hay una cosa que es una devolución por reparación, es decir, porque el producto no funcionó, pero va a ser reparado. No todos los productos vienen a ser destrozados y desensamblados. Y ahí empieza un proceso de reciclaje o un proceso de reacondicionamiento o reparación para volvérselo a enviar al cliente. Todo lo que venga desde el cliente hacia la empresa se llama logística inversa. Entonces, el objetivo de la logística inversa, el objetivo es determinar cómo la empresa puede obtener eficientemente los productos y envases desde donde no son deseados. ¿Dónde no son deseados? Donde el cliente por X o Y motivo, porque es un producto no conforme, porque es un desperdicio, porque es un retal, es decir, porque es un sobrante, pero no es deseado. ¿A dónde pueden ser procesados, reutilizados y recuperados? Para cada producto, la empresa debe decidir el destino final de los productos, incluyendo el flujo de logística inversa. Una vez que un producto ha retornado a la empresa, debe maximizar su valor. Así entonces, la actividad logística de logística inversa tiene varias actividades. Son todas aquellas, las acciones que se utilizan para realizar los procesos de regreso de mercancías a las organizaciones. Y estas mercancías pueden llegar a ser productos usados, productos dañados, productos no deseados por el mercado, así como también los envases o embalajes. Pensemos en que este es el diagrama de logística inversa. Hay una salida, hay una recepción, hay un control, hay un retorno vacío y un llenado de piezas y se vuelve cíclico esta logística inversa. Entonces, dentro de esas actividades decimos que cuando un producto se ha devuelto a una empresa, ya se trata de una devolución por el periodo de garantía o de un producto final de su vida útil, la empresa dispone de diversas formas gestionando con vistas a recuperar parte de ese valor. Y eso se llama reciclaje, por ejemplo. Eso se llama recuperación a través de reacondicionamiento, por ejemplo. Las actividades de logística inversa son las siguientes. 1. Retirar la mercancía del cliente. Entonces yo le digo a usted, Iván, yo soy un distribuidor ¿de qué? Pensemos en equipos de cómputo para oficina, pero te garantizo de que los entrego instalados y producto que tenga una falla, yo voy, lo desinstalo y lo traigo a mi empresa o para revisarlo o para cambiarlo por uno nuevo. Esa recogida del producto se llama logística inversa. Entonces, hay una retirada de mercancía, hay una clasificación, hay un reacondicionamiento del producto, si es que se permite reacondicionar. Hay una devolución a origen, hay una destrucción si es necesario, hay un proceso administrativo importante que es llevar toda la documentación necesaria, dar
digamos, en inventarios, el alza o darle de baja al producto, recuperación de reciclaje o envases, embalajes y residuos peligrosos. Estas son las actividades de logística inversa. ¿Cuál es el flujo entonces? Si la logística positiva, la logística normal, es la que va del punto de producción hacia el cliente, la logística inversa tiene un modo contrario, es del cliente hacia la empresa de origen, para reciclaje, desecho de piezas o inicio de un nuevo ciclo de producción. Para eso se recoge. Puede ser para reciclaje, para desechar las piezas, para hacer un reacondicionamiento o empezar un ciclo productivo. Entonces así, ya lo he repetido varias veces, pero la logística inversa se puede dar en dos escenarios. Uno, por devoluciones y dos, por residuos. Devoluciones o residuos. ¿Qué es una devolución? Pues es un producto que va a ser devuelto porque o es un sobrante o es un producto defectuoso que necesita ser reparado. En fin, esa es una devolución por calidad. Se encarga de gestionar los retornos desde el punto de distribución, aunque cada vez más también desde el cliente final, hasta el centro de origen del producto. Ese es el de devolución. ¿Cuál es el de residuos? Incluye la recuperación, el reciclaje, el tratamiento adecuado de algunos desechos. En ese ejemplo que ponía del aceite y de los computadores, ¿cuál es cuál? Pues el de los computadores sería una devolución, que yo dije, te voy a dar un computador para que lo instales en tu oficina, yo lo instalo y mi garantía es que si te falla, yo lo recojo. Esa recogida es logística inversa. Y la logística de residuos, inversa de residuos, es el aceite. Yo te vendo el aceite, no te preocupes, cuando tengas una caneca así de llena, entonces yo la recojo y le hago una disposición final. Esos son los dos tipos de transporte. ¿Cuál es la diferencia entonces que hay con la logística directa con la inversa? Que la directa tiene una demanda estimada. Usted sabe cuánto va a transportar hacia los clientes por un plan de ventas. Pero ¿cómo sabemos cuántos van a regresar? No sabemos. Entonces la estimación de la demanda es incierta. El transporte en la directa es de uno a muchos clientes generalmente. O sea, de muchos clientes. Y mientras que el de la inversa es de muchos clientes a una empresa, a la organización, a la planta. Y así hay una calidad del producto, hay uniforme, mientras que la calidad del producto que regresa no es uniforme. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué va a fallar. Si usted supiera qué va a fallar, pues no vendería el producto. Entonces, hay unas ventajas. Decimos, reducción de costos de materiales, mejora la imagen corporativa de la empresa. La logística inversa, cuando usted le dice a un cliente, oiga, le voy a vender el lubricante para que cambie de los vehículos de sus clientes y yo le retorno el aceite que le salga para que lo disponga bajo las normas legales. Entonces uno dice, oiga, la imagen de la empresa mejora. Se consumen menos recursos, mejora la relación entre clientes y proveedores, hay más confianza, hay una relación mucho más positiva y hay un respeto por el medio ambiente porque entra un proceso de reciclaje. ¿Cuáles son las desventajas? Así como decíamos de transporte multimodal, también tiene desventajas. Uno, aumento de trabajo, no es que toca recoger, toca hacer procesos de documentales, toca hacer reciclaje, toca hacer desensamblaje, no, que artera, aumento de trabajo. Pero hace parte de las desventajas, que una desventaja que todas las empresas debería acarrear. Implica todos los departamentos de la empresa. Hay transporte, hay logística, hay almacén, hay manejo de inventario, hay procesos administrativos, o sea que casi todos intervienen. Hay inspecciones de producto costosa. A veces toca revisar el producto si es una devolución o si es un desecho para separación y eso implica costos. Y hay devoluciones en pequeñas cantidades que no son rentables, pero igual lo hacemos. Entonces la logística de devoluciones, decíamos de varias, consiste en retornar el producto desde el cliente final hasta el centro de origen, el producto. Y esto puede ser causado por la insatisfacción del cliente, entrega errónea,
producto defectuoso, entre otros. Según un informe del pulso comprador en línea de la UPS, la experiencia de evolución afecta la decisión de compra hasta el 73% de los consumidores a nivel global. ¿Qué quiere decir? Que es un valor agregado y que es un determinante para que algunos clientes lo tomen a usted como proveedor por la logística inversa que aplica. ¿Sí? O sea, si yo le digo a usted, así como muchos productos en televentas, si está insatisfecho con el rendimiento, le garantizamos la devolución de su dinero, la recogida del producto y devolución de su dinero. ¿Eso qué es? Hace parte de una estrategia para poder aplicar logística inversa, hacer devolución del dinero, y esto brinda garantías al cliente. Así, en ese sentido, la logística inversa juega un papel fundamental para ofrecer un buen servicio de devolución, lo cual mejora la experiencia de compra, promueve la fidelización de clientes y multiplica las ventas o impulsa la competitividad del mercado. ¿Cuáles son las características? La logística inversa puede darse entre varios stakeholders. ¿Qué es un stakeholder? Es una parte interesada. Es decir, se puede dar entre clientes, proveedores, empresa, entre varios stakeholders al mismo tiempo. Generalmente la logística inversa se lleva a cabo a través del servicio de postventa. Es por ahí donde se canalizan las devoluciones. Desde una perspectiva global, la logística inversa interviene en múltiples departamentos de la empresa: soporte técnico, atención al cliente, ventas, finanzas y logística. La logística inversa decimos que es sostenible a través del efecto de la economía de escala. Mientras más productos sean devueltos, mayor es la reducción de los costos del transporte terrestre y otros asociados. Pero depende de esa devolución cómo es. Si es para reciclaje, es bienvenida. Si es una devolución de productos, preocúpese, porque entre más productos también menor va a ser su confiabilidad. El proceso de logística inversa le exige a la empresa más esfuerzo, trabajo e innovación, pero también genera una oportunidad para establecer una mejor relación con el cliente. En esas características decimos que dentro de la categoría de logística inversa por devolución también se encuentra el proceso desencadenado por entregas fallidas de última milla. ¿Qué es una entrega fallida? Que falló en los objetivos de la logística. Es decir, no entregó el producto que era o las cantidades que estaban establecidas. Ya entrando en lo que es la evolución de la logística hacia el comercio internacional, digamos que como complemento a transporte multimodal y logística inversa, decimos que la logística ha evolucionado de una manera tan dinámica y trascendente hasta convertirse en una disciplina de importancia central para toda empresa manufacturera, y a su vez para definir las políticas y estrategias de comercialización de un producto o un servicio a nivel nacional e internacional. Es decir, la logística ha evolucionado tanto. Ustedes recuerdan que hablábamos de lo que era la evolución de la logística, la historia. En esa historia de la logística es importante recordar que las sociedades venían, o las comunidades eran nómadas, después fueron sedentarias, aplicaron logística, después venía el tema de el área militar o el campo militar aplicado en la logística. Pues resulta que ya la logística ha crecido tanto evolutivamente que ahora hablamos de logística en el comercio internacional. ¿Qué es la logística en ese comercio? El sistema que integra las funciones de producción, comercialización y distribución física para la gestión estratégica del abastecimiento, movimiento y almacenamiento de materiales, de inventarios o insumos y productos terminados. Esta logística en el comercio internacional lo que requiere es todos los aspectos y actividades iguales a la logística, solo que dado entre dos países o más. En definitiva, la logística en el comercio internacional se ha constituido como una ciencia que estudia a la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena logística. ¿Cuáles son los eslabones de esa cadena logística? Aprovisionamiento de materias primas, almacenaje, manipulación y distribución. ¿A qué se le hace parecido a esto? Los eslabones de la cadena logística:
logística de entrada o de abastecimiento, logística interna y logística de despachos, de distribución. Y por último, que no está acá, la logística inversa. Esos 4 eslabones son los que componen la logística integral. Por lo tanto, una red de la cadena logística comprende o está conformada por proveedores, centros de producción, almacenes, plataforma y clientes. Ustedes recuerdan también en la primera clase que decíamos que nos tenemos que relacionar con los proveedores y con los clientes de la misma manera. Flujo de mercancías, flujo de productos y flujo de información. Y de manera recíproca. Aquí estamos diciendo lo mismo. Hay una cadena logística que se arma entre proveedores, entre empresas, centro de producción y almacenaje y con clientes. Así, por último, decimos que los operadores logísticos que intervienen en esa logística del comercio internacional ofrecen una gama de servicios tan amplios como distribución física, almacenaje, gestión de stock, o a la facturación o el merchandising. En definitiva, un operador logístico es un experto, ¿sí?, en operaciones de transporte, y si nosotros contratamos operadores logísticos tenemos la ventaja de una economía de inversión, una transferencia de costos. Si usted le dice al operador logístico, necesito traer desde Alemania el producto hasta Bogotá, pues de pronto los costos van a ser zapatero a sus zapatos. Los costos van a ser económicos y los tiempos de ejecución también. Hay una prestación de servicio importante y una flexibilidad de esa prestación. Así entonces, esa evolución de la logística en el comercio internacional empezó desde un aporte dado a la revolución del transporte, que era el ferrocarril, la locomotora, y terminamos utilizando ríos, aparición del automóvil, construcción de carreteras y el transporte aéreo. Esa es la evolución en la logística a nuestros días. Por eso, al final, la logística tiene una meta principal en el comercio internacional y es satisfacer clientes de recibir a tiempo sus pedidos, evitar altos inventarios y reducir los costos, entre otros, con el fin de que la producción y comercialización no se detengan y siempre gane el consumidor final. Esa es la evolución de la logística en el comercio internacional. Es muy alineado a lo que eran los objetivos de la logística, ¿cierto? De la logística directa, de los objetivos que buscaban entregar el producto indicado en las condiciones indicadas, en las cantidades precisas, en el lugar y en el momento indicados, bajo un costo reducido. Con esto entonces damos por terminado, digamos que dos temas ahí en uno, que era el transporte multimodal, dado la logística inversa, y obviamente que cómo se desempeñan los papeles de ellos en el comercio internacional. Entonces, con esto damos por cerrada la sesión del día de hoy y recordando, uno, hecho que no se los puede olvidar, objetivos de la logística. ¿Cuál es? De la gestión logística, de la logística integral. Uno, entregar el producto indicado, en el lugar indicado, en el momento preciso, en las condiciones adecuadas, en la cantidad también requerida. Todo esto, todos estos 5 objetivos bajo una optimización o el mejoramiento continuo de los costos para ser competitivos. Esos son los objetivos de la logística y espero que nunca se les olvide. Y que la logística integral es aquella que nos permite, dentro de la gran cadena logística, integrar a través de los diferentes eslabones el abastecimiento, la logística interna, la logística de despachos o de distribución, y cerrando con una devolución de materiales o de mercancías a través de la logística inversa, devolución, desde el punto de consumo hasta el punto de